Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, Vale, por la presentación. Para mí también es un placer estar acá con vos. Bueno, como les decía, Vale, yo soy Vero Rodríguez Elín, soy directora de Quiddity. Nosotros somos una agencia de investigación y hacemos varias veces al año diferentes estudios no solamente para aprender nosotros, sino para llevarles diferentes ideas a nuestros clientes o personas con las que nos queremos conectar. Y tengo que reconocer que este es el estudio que más me gustó y que además eran 3 años que estuve pensándolo para hacerlo y siempre surgían otros. Y es sobre la implicancia de la huella de carbono. ¿Qué significa? ¿Cuánto se sabe? ¿Qué nos va a pasar? ¿Y qué tendencias nos trae en ese sentido? Y para eso hicimos un estudio, como decía Vale, a nivel regional, en 3 de las oficinas que nosotros tenemos hoy por hoy, que es Argentina, Colombia y México. Es un estudio en donde en cada uno de los países hicimos más de 1000 casos con representación poblacional y un estudio online con captación de redes en redes sociales. Bien. Y estos son los principales hallazgos que nos encontramos. La verdad que es un estudio enorme, el que quiera se los podemos compartir porque la verdad que es muy grande. Pero antes de entrarnos en la huella de carbono queríamos entender básicamente cuánto les importa o no los temas ambientales. Y lo que nos encontramos en términos generales es que hay un alto interés, ¿no? Vamos a ver que tanto México como Colombia llevan un poco la delantera, Argentina está un poco más atrás, pero eso no quiere decir de que no tenga relativa importancia. Bueno, y esta importancia que se le otorga, o este interés que se le otorga, se traduce efectivamente en diferentes actividades que se van haciendo en pos de eso, y más o menos eran 7 actividades que nosotros habíamos listado como 15 actividades, y los respondentes nos decían que hacían por lo menos 7 actividades para cuidar el medio ambiente. Y había 4 principales, que era el agua, el cuidado del agua, el uso de las bolsas plásticas, el reciclaje y el uso el cuidado de la electricidad. Podemos discutir seguramente que hay muchas de estas acciones que se hacen por una restricción de más impuestos, porque necesitamos pagar por la bolsa plástica y demás, pero la gente en términos generales ya las considera como que son prácticas que las toma para cuidar el medio ambiente y eso es muy interesante. Entonces ahora sí, para meternos específicamente en lo que es la huella de carbono, queremos entender, bueno, ¿escuchaste hablar alguna vez sobre el término huella de carbono? Y nos encontramos que todavía es muy bajo el nivel de conocimiento, la awareness que se tiene sobre esto. Vamos a ver que en términos generales en la región al menos el 35% dicen haber escuchado alguna vez. Y vamos a ver que Colombia, en todo el resto del estudio, va como en la vanguardia en este sentido y es el país como que tiene como más asentado, por lo menos discursivamente, igual después hay algunas políticas en Colombia que hacen que eso sea de esa manera, tienen más asentado el cuidado del medio ambiente y de la protección en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, queríamos entender, ok, saben o no, pero nosotros ya nos adelantábamos cuando hicimos este estudio y dijimos, bueno, la verdad, ¿cuántos de acá, de los que estábamos sentados en esta mesa debatiendo sobre este estudio, realmente sabíamos lo que era la huella de carbono, habíamos escuchado? Entonces introdujimos un estímulo y les dijimos, bueno, esto es la huella de carbono, y pasa esto, y implica de esta manera. Ahora que sabes de esta huella de carbono, o que ya sabías, ¿cuánto te importa saber sobre esto? Y la verdad, veamos que estamos prácticamente en niveles de absolutos. Si nosotros sumamos el bastante importante y el muy importante, y nuevamente cuando solamente pensamos en el muy importante, veamos cómo Colombia se dispara en ese sentido y tiene como mucho interés de manera espontánea para eso. Pero bueno, sabemos que es importante, nos preocupa de alguna manera, pero ¿quiénes son los responsables efectivamente de la producción de la huella de carbono? Y vemos que no hay un solo responsable, sino que es una responsabilidad tripartita. Nosotros tratamos de poner como 3 esferas diferentes y ver cuán responsable eran cada una de estas esferas, el Estado, las empresas y la sociedad, de la producción de la huella de carbono, y vemos que son prácticamente los mismos valores para cada uno de estos espacios, ¿no es cierto? Y este valor difiere bastante en una pregunta anterior que nosotros habíamos hecho, que no incluimos, era cuál es la responsabilidad en la contaminación. Y en esa pregunta nos contestaron en los 3 países que la sociedad eran los más responsables en la producción de la contaminación. Seguramente, acá la veo a Pau, que hemos discutido sobre ese tema justamente. ¿Qué pasa con eso? Hubo una construcción histórica que hizo que el ciudadano era el responsable de la contaminación y de lo que hacía con la contaminación, o de cómo producía, ¿no? Usar el desodorante va a contaminar, utilizar determinados medios va a contaminar y demás, y muy asociado a la sociedad. Pero acá vemos que hay una
se toma conciencia de que son los 3 espacios los que implican en este sentido, lo cual nos parece muy importante. Pero bueno, no solamente nos preocupamos, sino que también vamos a accionar en pos de empezar a tener un estilo de vida más saludable, en donde nosotros consultábamos justamente cuán interesado estarías, cuán dispuesto estarías vos a empezar a tener hábitos más saludables, sí, justamente saludables con el medio ambiente, y veíamos que si nosotros sumamos el Top 3 Box, claramente, nuevamente, Colombia nos lleva a una vanguardia. Quiero decir que los envidio un poco, de alguna manera, pero cada uno de los países también tiene como un valor bastante más importante. Bien, entonces ahora sí queríamos meternos, bueno, ¿y cuál es el rol de las empresas en esto, no? ¿Cómo empezamos a trabajar desde las empresas este espacio? Y lo primero que vemos es que los ciudadanos consideran de que, habíamos visto, ¿no?, que hay 3 actores fundamentales en este espacio, ¿no? Entonces vamos a empezar a exigir a las empresas que hagan algo en función de eso. Y estamos también dispuestos, en donde un 65% así lo dicen a nivel regional, a empezar a dejar de consumir marcas que impacten de manera negativa en la huella de carbono, ¿sí? Entonces, justamente, esta exigencia nos empieza a hacer, va a estar bastante latente, de alguna manera, y quieren que las empresas se comprometan, pero que se comprometan realmente, que se pongan objetivos y que los cumplan, y que lo que empiezan a decir realmente se traduzcan en acciones. Y ¿cómo es que piensan de que esto se puede llegar a lograr? Seguramente por una acción del Estado. Entonces aquí entra el tercer actor que nosotros teníamos, en donde el Estado empieza a legislar de alguna manera para que esto se cubra. Esto fundamentalmente o principalmente en Colombia y en Argentina. México piensa de una manera tal vez un poco más altruista, en donde esta división también va a ser por motus propios de las empresas que van a empezar a autorregularse, además de por el Estado, ¿sí? Entonces, justamente, ¿cómo? Perdón. Y justamente cuando nosotros pensábamos, ok, pero ¿de qué manera nosotros tendríamos, cómo se accionaría esto, ¿no? Podría llegar a ser por un etiquetado frontal, o en un etiquetado. Nosotros habíamos hecho también con el tema del etiquetado frontal de los alimentos, y vemos que sí, que claramente les consideran que es muy o bastante importante que los productos y las marcas empiecen a informar de alguna manera cuál es la huella que están dejando sobre el planeta. Y vemos que los resultados están bastante interesantes, ¿no? Donde vemos que es muy importante, Colombia y México alcanzan el 70%, 7 de cada 10 dicen que es muy importante que esta información empiece a estar presente, y Argentina optó un poquito más rezagado. Pero no perdamos las esperanzas. Nosotros en el 2020 habíamos hecho un estudio de etiquetado frontal de los alimentos, en donde hicimos esta misma pregunta, antes de que hiciera la ley, antes de que existiera todo eso. Le preguntábamos: ¿cuán importante te parece que un alimento cuente con un etiquetado frontal que informe qué contiene? Y nos decían el 68% estaban en condiciones. Entonces, si pensamos la diferencia, tenemos 10 puntos. Y los alimentos es algo que impacta de manera directa en nuestro organismo y que tenemos una percepción mucho más clara. Entonces, claramente eso implica un poco que tenemos como conciencia y necesidad de que esto exista. Y así, ahora ya para cerrar, si nosotros como marcas estamos pensando o ya estamos haciendo efectivamente algo sobre cuál es nuestro impacto en la huella de carbono, o tenemos acciones, o pensamos que vamos a hacer algo a futuro, comuniquémoslo, porque los ciudadanos, los consumidores, están ávidos de recibir esta información. ¿Por qué tipo de canales? Por todos lados. Veamos que la mayoría, tipo redes sociales, noticieros y programas de TV que sean específicos para esto, mantienen valores que son bastante interesantes. Obviamente las redes sociales, como todas las tendencias, vienen a ocupar un rol bastante fundamental, y es por uno de esos canales que esperamos recibir información. Entonces, para pensar, quiero que se lleven 4 puntos. Si bien todavía hoy se sabe muy poco de la huella de carbono, es algo que está convocando mucho. 7 de cada 10 consideran que las empresas tienen un rol fundamental en el impacto de la huella de carbono, entonces tenemos que estar muy alertas en esto. Al mismo tiempo, la sociedad va a estar interesada en empezar a cambiar sus hábitos un poco más saludables con el medio ambiente. Y por lo tanto, hoy por hoy como marcas tenemos una gran oportunidad de empezar a desarrollar, no solamente de escuchar las demandas, esta demanda que está bien latente, sino también empezar a dejar una huella positiva en este sentido. Y si quieren, se pueden medir su huella.